Buenos días. Esta es la clase 22 del curso Modelización Matemática de Fenómenos Biológicos. Esta es una materia del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos sistemas de ecuaciones diferenciales para modelizar fenómenos dinámicos y nos centraremos específicamente en el proceso de optimización de parámetros. Como hemos visto en la clase anterior, trabajamos con un sistema biológico que trata de explicar la homeostasis entre la insulina y la glucosa. Brevemente, la glucosa es un metabolito que se encuentra en el plasma y cuya concentración depende básicamente del aporte de glucosa que haga el tracto digestivo, proveniente de la glucosa presente en la dieta. A su vez puede ser utilizado por tejidos dependientes de insulina y tejidos independientes de insulina, y puede ser consumido por el hígado en ciertas circunstancias y producido por el hígado en condiciones de ayuno. Cada uno de estos procesos tiene una constante de velocidad que llamamos con la letra K, seguida de un subíndice. Por otro lado, la insulina es una hormona producida por el páncreas y que tiene efectos estimulando el consumo de insulina por los tejidos dependientes y tiene un efecto inhibitorio sobre el hígado en ciertas circunstancias y estimulatorios en otras. La glucosa, por su parte, es capaz de estimular la secreción de insulina por el páncreas. Esta relación que existe entre la glucosa y la insulina, su variación a lo largo del tiempo, se puede escribir en un sistema de ecuaciones diferenciales que ya hemos explicado, donde la variación de insulina depende de las constantes de velocidad y de las concentraciones de las variables involucradas. Así tenemos tres ecuaciones diferenciales, una que explica la variación de glucosa en el tiempo, sería la segunda, la variación de insulina en el tiempo y la variación de la cantidad de glucosa en el tracto gastrointestinal luego de administrar una dosis. Cuando trabajamos con este modelo, tenemos datos experimentales. Si uno administra glucosa, por ejemplo, este modelo está desarrollado para la rata normal, si uno administra glucosa a una rata normal por vía oral, en la sangre tendrá una variación de la concentración de glucosa que llamamos G y una variación en la concentración de insulina por las razones explicadas en el modelo anterior. En este experimento se analizó a lo largo de 360 minutos y se sacó aproximadamente una docena de valores. Acá se encuentran graficados los valores de glucosa. Como podemos ver, luego de una dosis se produce un aumento para llegar al máximo y luego decrece, y la insulina, en respuesta al aumento de glucosa, prácticamente copia el patrón. Previamente, con estos datos y este modelo, restringiendo los datos experimentales a ciertas condiciones, se pueden ir centrando la atención, por ejemplo, en compartimentos como el intestino, y que nos permita estimar un valor de la constante K, del parámetro K, o intestino y sangre para estimar el parámetro K0. Entre páncreas y sangre podemos estimar un valor para el parámetro K1. Entre plasma y los tejidos dependientes de insulina obtenemos un valor estimado de K6. Así, entre el hígado y el plasma podemos estimar el parámetro IPI, que ya ha sido definido, y entre el plasma y los tejidos dependientes y los independientes estimar los valores de K2 y K3. Finalmente, entre el hígado y el plasma estimamos el valor del último parámetro, que es K4. De esta manera, como hemos visto en la clase anterior, a través de la aplicación de restricciones a nuestro modelo, de ecuaciones adaptadas al modelo o de circunscripción a un cierto rango de tiempo, nos permite obtener valores de los parámetros que describimos acá a continuación. Inclusive, acá tenemos también los parámetros, serían estos que tenemos acá, desde IPI para arriba son los parámetros que figuran en el modelo y que estimamos, y de otros parámetros que aparecen como el volumen de distribución. Los últimos tres valores corresponden a lo que llamamos valores iniciales, sería la glucemia en ayuna, la insulinemia en ayuna y la dosis que le hemos dado. Todos estos datos
Son datos que a partir de los datos experimentales logramos obtener para luego utilizar nuestro modelo. Con estos datos, acá vamos a ver en conjunto, este es nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. En base a nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, en R podemos escribir una función que le hemos llamado homeostasis, particularmente porque es una función que explica la homeostasis del sistema glucosa-insulina. Una función que tiene cierta forma específica de escritura, pero que esta función incluye, como podemos ver acá, nuestro modelo, nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, con esta función definida en R, con el valor de los parámetros que acabamos de estimar, podemos obtener, utilizando un paquete especial, que es el paquete FME de R, podemos obtener datos de insulina, glucosa y la cantidad de glucosa en el aparato digestivo en base a nuestro modelo, es decir, obtener valores, podríamos decir, teóricos de las tres variables involucradas a lo largo del tiempo en base a los parámetros experimentales. Luego de aplicar ese trabajo, entonces contamos nosotros con los datos experimentales y con lo que podríamos decir los datos arrojados por nuestro modelo, que podemos ver en esta gráfica. En líneas rojas, negras y azul se representan los valores de la dosis de la glucosa y de la insulina, respectivamente, generados por el modelo. Y en puntos negros y azules, los valores de insulina y de glucosa. Como podemos ver, los valores anticipados por nuestro modelo, que son las líneas, si bien tienen un comportamiento cercano, no representan adecuadamente los valores experimentales que vemos en los puntos. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que los parámetros que estamos utilizando son parámetros estimados con ciertas restricciones y no representan adecuadamente el verdadero comportamiento. Lo que vamos a ver se desarrollará en esta clase es lo que se conoce como el proceso de optimización. ¿El proceso de optimización en qué consiste? Consiste en tomar los valores de los parámetros y las funciones que manejamos, los parámetros estimados que nos permiten obtener este ajuste del modelo a los datos experimentales y obtener mejores valores de los parámetros, es decir, por eso llamamos optimización, de manera de que nuestro modelo represente de una manera más adecuada a los datos experimentales. Cuando logremos esto, tendremos valores optimizados que luego nos permitirán utilizar el modelo para hacer simulaciones o predicciones o cualquier otro trabajo que queramos hacer con ese modelo. Veamos brevemente cómo se procede y luego seguiremos esto a través del escrito. La optimización de los parámetros utiliza una función de la biblioteca FME que se denomina modFit. Esta función utiliza a su vez una función objetivo que llamamos modCost. Y la función modCost utiliza dos cosas. La función que acabamos de describir, que representa a nuestro modelo, y los parámetros estimados del modelo. ¿Cómo funciona esto? La función modCost, al ejecutar la función modFit, se llama la función modCost, y lo que hace esta función es tomar esta función que hemos definido, utilizar los parámetros estimados y generar una lista de valores para todo el intervalo de tiempo de los valores de la dosis, de la glucosa y de la insulina. Y luego modCost lo que hace es comparar estos valores teóricos o arrojados por el modelo con los valores reales. En base a esto, vuelve a calcular un nuevo set de parámetros y vuelve a ejecutar esta función y repite este fenómeno de manera de tratar de encontrar una menor diferencia entre los valores experimentales y entre los valores modelizados y los valores teóricos. Cuando haya esa menor diferencia entre los valores del modelo y los valores teóricos, nos arroja un set de valores, de parámetros que llamamos parámetros
optimizados. Como podemos ver acá, volvemos a nuestro esquema. Este esquema, como dijimos, corresponde a los puntos a los valores experimentales y las líneas a lo arrojado por nuestro modelo con los valores estimados. Como podemos ver, las líneas, centremos la atención, por ejemplo, en los puntos azules que representan a la glucosa. Los puntos azules siguen este comportamiento, es decir, suben y luego descienden, mientras que el modelo lo que predecía es una pequeña subida y luego una bajada que en los datos experimentales no existe. A través de la aplicación de ModFit y ModCost obtenemos estas gráficas que representan mucho más ajustado a los datos experimentales, los datos de nuestro modelo. A su vez, nos permite ver el comportamiento que tiene la glucosa en el tracto gastrointestinal, que en nuestros experimentos no podemos obtener mediciones. Este proceso es tanto mejor y más ajustado y obtendremos mejores resultados cuanto mayor sea la cantidad de puntos. En la modelización de fenómenos biológicos, especialmente cuando hay seres vivos de por medio, este proceso suele ser dificultoso y se complica cuanto mayor es el número de parámetros que tenemos y cuanto menor es la cantidad de datos. Como es de imaginarse, no es posible en ciertos modelos, especialmente como este, donde los datos surgen de mediciones en plasma, obtener una cantidad de datos que uno desee, pero en otras modelizaciones de variables, donde se puede hacer un monitoreo continuo, como por ejemplo uno podría decir, la presión sanguínea o la temperatura corporal, que uno puede obtener valores, mucho mayor cantidad de valor a lo largo del tiempo, siempre el proceso de optimización arrojará mejores resultados.